Buenas tardes, estimados estudiantes. En la clase de hoy haremos un repaso sobre geometría y específicamente del tema de esfera, este sólido de revolución. Entonces me permite un momento mientras comparto pantalla para poder hacer nuestro repaso sobre las esferas. Tenemos que una esfera es aquel sólido de revolución que nace al girar sobre el diámetro, que sería su propio eje, un semicírculo. Por lo tanto, si yo giro un semicírculo y su eje de giro es el mismo diámetro, estaríamos generando una esfera, como podemos ver en el dibujo a continuación. Si giramos el semicírculo y el diámetro es el eje de giro, al girar formamos una esfera. Entonces, la esfera es aquel sólido de revolución que nace al girar un semicírculo. ¿Cuáles son los elementos que componen una esfera? Primero tenemos el centro, lo designamos con la letra O. ¿Y qué es el centro? Es el punto fijo que equidista, es decir, está a la misma distancia de cualquier punto de la superficie esférica. ¿Sí? Trabaja igual que el centro en las circunferencias y en el círculo. Y tenemos el radio, que es el segmento de recta que une el centro con cualquier punto de la superficie esférica. Y los radios son todos del mismo tamaño, de la misma longitud. Del centro a cualquier punto de la esfera, ese segmento de recta que llamamos radio, siempre va a tener la misma distancia. Ahora, ¿qué fórmulas podemos utilizar para trabajar con las esferas? Tenemos dos fórmulas. La primera es el área de la superficie esférica. A diferencia del cono y del cilindro, que tienen área lateral y área total, en la esfera solamente tenemos un área, la cual denominamos área de superficie esférica. La abreviamos con la A mayúscula y como subíndice la letra S mayúscula y la letra E mayúscula de superficie esférica. ¿Y a qué es igual el área de la superficie esférica? Es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Y también tenemos el volumen. El volumen de la esfera será igual a 4pi por radio al cubo entre 3. Entonces tenemos estas dos fórmulas para definir tanto el área como el volumen de una superficie esférica. Por lo tanto, es de importante conocer el valor del radio. Ya que tienen el valor del radio, podemos trabajar con las esferas. Tener presente lo siguiente. Al tener una esfera y una semicircunferencia que gira, se me forman dos semicírculos o dos círculos. Primero, el que está en la línea ecuatorial, es decir, en el centro, que genera el diámetro, lo conocemos como el círculo mayor o el círculo máximo. Y el área de ese círculo va a ser igual a pi por el radio al cuadrado entre 2, es decir, perdón, pi por el radio al cuadrado, disculpe, donde el radio es el mismo radio de la esfera. Pero también podemos obtener lo que sería el círculo menor. Está en la parte inferior, como puede estar también en la parte superior, lo que conocemos como los trópicos, cuando trabajamos en la parte de la superficie terrestre. ¿Sí? El radio mayor o el círculo mayor es el que se genera en el ecuador y el círculo menor es el que se genera en los llamados trópicos. El área del círculo menor va a ser igual al pi por el radio de ese círculo menor que denominamos con R minúscula al cuadrado. También podemos observar que entre el radio mayor y entre el radio menor hay una distancia que va de centro a centro de los círculos. Y si yo los uno, me forman un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa sería R mayúscula. Por lo tanto, puedo deducir lo siguiente, que el radio mayor al cuadrado es igual a la distancia entre los centros al cuadrado más el radio menor al cuadrado. Esto aplicando el teorema de Pitágoras. También, si yo a mi esfera paso un plano, sea de forma vertical o de forma horizontal, la voy a cortar en dos, generando lo que conocemos como una semiesfera. ¿Sí? Es parte de una esfera comprendida en dos planos que se cortan en el diámetro de aquella. Por el diámetro trazo un plano, sea horizontal o vertical, y me va a formar una semiesfera. Entonces, si yo corto
en el plano horizontal tengo la primera esfera, que está en un color azul más oscuro, y la segunda esfera en la parte inferior, que es un azul más claro. Si lo corto de forma vertical por el diámetro o el eje de giro, voy a obtener dos semiesferas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. ¿Qué fórmula podemos utilizar para mi semiesfera? Para mi semiesfera puedo utilizar la siguiente fórmula. Si quiero conocer el área total de la semiesfera, va a ser igual a 3pi por el radio al cuadrado. Y si quiero hallar el volumen de mi semiesfera, será igual a 2pi por el radio al cubo entre 3. Estas son las dos fórmulas que utilizaremos al momento de trabajar con las semiesferas. Entonces es muy importante recordar que el dato necesario, principal, que necesitamos para poder trabajar con esferas es conocer el radio. Y también recordar cuando vimos círculos y circunferencias y figuras curvas, que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Veamos algunos ejercicios para ver cómo podemos aplicar estas fórmulas y esta teoría. Veamos el primer ejercicio. Nos dice, siendo el área de una superficie esférica igual a 144pi, calcular el volumen de la esfera. Lo primero que debemos colocar en estos ejercicios es la fórmula de lo que nos mandan a pedir. Como nos piden volumen, colocamos la fórmula del volumen. La fórmula del volumen de una esfera es 4pi por radio al cubo entre 3. ¿Tengo el radio? No tengo el radio. Debo hallarlo. ¿Cómo lo hallo? Tengo otro dato importante, que es el área de la superficie esférica. Veamos cuál es la fórmula del área de la superficie esférica. 4pi por el radio al cuadrado. A través de esta fórmula puedo hallar el valor del radio. Sustituyo el valor de la superficie esférica, que es 144pi. Despejo el radio. El 4pi que está multiplicando pasa a dividir. Y me quedaría 144pi entre 4, que me da 36. El cuadrado del radio que está en potencia pasa al otro lado de la igualdad como radicación, como raíz cuadrada. Entonces R va a ser igual a la raíz de 36. Y la raíz de 36 es igual a 6. Ya al obtener el valor del radio, lo sustituimos en la fórmula general. Podemos hallar el volumen. Donde va R, lo sustituimos por 6. Y tenemos que 4pi por 6 al cubo entre 3, dándonos como resultado 288pi. No teníamos el radio, pero lo obtuvimos a partir o a través de la fórmula del área de la superficie esférica. Como dato y como acción principal, siempre debo colocar la fórmula de lo que me están pidiendo. Veamos otro ejercicio. Dice, una semicircunferencia de 10 de diámetro gira 36 grados alrededor de su diámetro. Calcule el área de su superficie generada. Tenemos que la superficie o la semicircunferencia es de diámetro 10. Necesitamos obtener el valor del radio. Y sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Como el diámetro es 10, el radio es 5. Y la superficie o la semicircunferencia no está girando en total del eje de giro, es decir, en 180 grados. Está girando en 36 grados. Como una esfera o una vuelta completa, una revolución, son 360 grados y solo gira 36, estaría girando a la décima parte de 360 grados. Por lo tanto, si el área es 4pi por radio al cuadrado y esta semicircunferencia gira a 1/10 de una revolución, por eso colocamos 1/10 de 4pi por radio al cuadrado, porque se origina es la décima parte de la esfera. Lo que hacemos es sustituir. Donde va R, sustituimos por 5 y resolvemos nuestro ejercicio. Nos quedaría 5 al cuadrado es 25, por 4 es 100pi, por 1 es 100, entre 10, dando el área 10pi. Entonces recordar que si no me dicen el eje de giro, suponemos que está girando en el eje completo, es decir, a 180 grados, que sería el eje. Si no, si nos dan el eje de giro, debo saber en qué porcentaje o qué parte de una revolución completa sería esa cantidad de grados. Tenemos el tercero. Dice, una esfera cuyo radio mide 3 es equivalente a un cono circular recto cuyo radio de la base mide 2.
calcule la medida de la altura de un cono. Ok, veamos. El volumen de un cono es pi por radio al cuadrado por la altura del T3. Y el volumen de la esfera, 4pi por radio al cubo en T3. Pero ¿por qué coloco volumen y volumen? El enunciado me dice que tanto la esfera como el cono circular son equivalentes, es decir, que son iguales. Me mandan a hallar la altura. De las fórmulas del cono circular recto, la única que posee la altura es el volumen. Como es el volumen, igualo al volumen de la esfera para poder hallar la altura, ya que tengo los radios en ambas figuras. Por dato, ambos son iguales y sustituyo. Tengo, igualo las fórmulas y tengo que el radio de la esfera mide 3 y el radio del cono mide 2. Resuelvo, el 3 que multiplique en ambos lados de la igualdad se cancelan y me quedaría del lado izquierdo 108pi y del lado derecho 4pi por la altura. Despejo la altura, ese 4pi que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto la altura tiene un valor de 27. Entonces, cuando nos dicen que dos sólidos de revolución son equivalentes, nos están diciendo que son iguales. Por lo tanto, el dato que nos piden hallar, debemos ver qué fórmulas asociadas tenemos para poder obtener el valor de ese dato. Veamos otro. Dice, calcula el volumen de una esfera sabiendo que éste es numéricamente igual al área de su superficie. Primero colocamos la fórmula del volumen. La fórmula del volumen de una esfera es 4pi por radio al cubo entre 3. ¿Tenemos el radio? No nos indica el enunciado, pero nos dice algo muy importante, que el volumen de la esfera es igual al área de su superficie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igualar las fórmulas del volumen de la esfera con el área de la superficie esférica. Y por esta igualdad vamos a hallar el valor del radio. ¿Qué hacemos? Lo siguiente. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Este 4pi que está multiplicando pasa a dividir. Y este r cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. Los pi se cancelan. Por división se coloca la misma base y se restan los exponentes. 3 menos 2 me quedaría 1. Por lo tanto, el radio vale 3. Ya teniendo el valor del radio, lo que hago es sustituirlo en la fórmula de volumen. El volumen, 4pi por radio al cubo entre 3, sustituyo el radio por 3 y me quedaría lo siguiente, que el volumen sería igual a 36pi. Sí, recordar siempre, primero coloco la fórmula del dato que me mandan a pedir. Luego debo observar qué tengo, qué datos tengo y cuál me hace falta. Como no tengo el radio, debo buscarlo. ¿Dónde lo voy a buscar? Por los datos que me den en el enunciado. Veamos uno más. Dice, calcule el radio de la esfera que se puede construir con el material fundido de dos esferas de radio 2 y 4. Entonces, tenemos una esfera de radio R que no conocemos y se hace al fundir dos esferas de radio 4 y de radio 2. Es decir, se funden dos esferas, entonces se funde el volumen. Y el volumen, el radio está representado en unidades cúbicas, es decir, está al cubo. Por lo tanto, el radio al cubo que están buscando va a ser igual al radio de la primera esfera del cubo más el radio de la segunda esfera del cubo. ¿Por qué? Porque en volumen, en nuestra fórmula de volumen, los radios están al cubo. Lo que hago es sustituir 4 de la primera esfera y 2 de la segunda esfera. Esto me da 4 al cubo de 64 más 8. Esto me da 72 y la raíz cúbica de 72 es, en este caso, como no tiene raíz exacta, vamos a dividir en dos números que multiplicados entre sí me dé 72 y que uno de ellos tenga raíz exacta. 8 por 9. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 9
Perdón, la raíz cúbica de 8, disculpen, es 2. Por lo tanto, tengo 2 raíz cúbica de 9. Ese sería el valor del radio. 8 y 9, donde 8 le podemos sacar la raíz cúbica porque 2 al cubo es 8 y nos da 9. Terminamos con la frase que dice lo siguiente: cuando te dicen no lo conseguirás, te están dando la razón más poderosa para hacerlo. Entonces, de esta forma terminamos ya nuestra clase de repaso. ¿Sí? Recordar en esfera lo más importante es conocer el valor del radio y colocar de primero la fórmula del dato que me están pidiendo. Y de allí lo demás es sencillo para poder resolver. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un bonito día. Cualquier duda o consulta, no duden en escribir a través del Pero School. Deseando pasen un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase.